Hola gente, bueno, aquí hago este video. Bueno, en esta ocasión ya un poco tarde, pero como que tenía pendiente esto de hace unos días eso, que de hecho había hecho una publicación, pero como que hay veces que las publicaciones siento que no tienen en la que se querían tener o algo así, o quizás los videos como que atrapan más, eso supongo yo. Pero bueno, que yo no que no sepa editar video, pero a veces como el tiempo más que eso, como la habilidad de yo creo igual lo podría hacer, pero no siempre se puede, pues por eso no lo podía hacer antes, o sea, como hacer videos mejor editados y todas esas cuestiones que, claro, igual podría hacerlo, pero en algún otro momento, quizás antes sí podía, pero no pasó aquello, o sea, las cosas no siempre pasan como uno quiere, no sé, quizás en otra oportunidad lo podría hacer. Pero bueno, en esta ocasión tenía esto pendiente y como saben, uno a veces como que se queda pegado con una cosa y si no lo hace, no sé, para quedar un poco tranquilo, no sé en realidad. Pero en esta ocasión quería hacerle este video porque lo tenía pendiente. Y bueno, más que nada era sobre algo que había subido hace unos días sobre el capacitismo internalizado y todo eso. Bueno, no sé si lo alcanzaron a ver aquí. Que bueno, básicamente el capacitismo es como esta forma de creencias o de discriminación hacia las personas que tienen una discapacidad o algún diagnóstico entre comillas. Aquí aquí se habla más de una situación de discapacidad que el entorno como que incapacita más a la persona. Pero, ¿qué pasa con este sistema de creencias, política o lo que sea, cuando es algo de uno mismo? O sea, cuando uno mismo así de discriminatorio con uno mismo. Pero claro, en este caso hablamos como en torno a la discapacidad o algún diagnóstico de neurodivergencia, entre comillas, que bueno, igual está incorporado dentro del modelo de discapacidad. No es solo como lo físico, también el tema de la mente, pero como le expliqué, el entorno en sí como que genera esta discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando esta forma como de ver menos a personas en situación de discapacidad que tienen algún diagnóstico, por ejemplo el autismo, o no solo verlo menos, sino como darle menos oportunidad de creer que no van a lograr tales cosas? No sé, no darle los apoyos que requieren, porque eso es como malo, no sé, deberían ajustarse a la norma, entre comillas, aunque claro, la norma no existe, cada persona es distinta, pero el entorno como que ha hecho creer que existe esto como algún tipo de normalidad, o aunque saben que en el fondo todos somos distintos, aún así siguen tratando como alguna diferencia como de esa manera, o sea, como que no fueran así realmente como que todos fuéramos distintos, como que se dice, pero en la práctica no siempre se pone en realidad, en la realidad no siempre se transforma en una realidad. O a veces depende de cierta perspectiva, por ejemplo, con mis estudiantes sí soy muy inclusivo, pero no sé, por ejemplo, esa misma relación entre mis compañeros, yo como que no pienso de esa forma, no me doy cuenta de si estaré siendo inclusivo o no, no sé, entre comillas, como esa autocrítica a uno mismo si realmente la estoy haciendo siempre o solo en algunos contextos. Pero ahora estamos hablando del tema del capacitismo internalizado con este sistema de creencias y valores en torno a cómo debería ser una persona normal o no entre comillas, porque sabemos que eso no existe, está en uno mismo, o sea, la misma persona que tiene como esa situación de discapacidad o que vive en torno a ese diagnóstico, que en cierta forma igual genera una discapacidad dependiendo Bueno, se había cortado el video en la parte que está aplicando algo, pero más que nada que ¿qué pasa cuando este como sistema de creencias o formas de ver esta diferencia entre comillas, aunque todos son muy diferentes, pero como le expliqué, aunque se habla y se dice mucho, en algunos casos como que se sigue viendo que tales cosas no tienen que ser aceptadas o como que se mirar menos o no sé si tú no te ajustas como a la norma entre comillas, como que eres malo o eres extraño o no estás bien con lo que nosotros pensamos porque somos la mayoría entre comillas, como que se sigue usando la mayoría de la masa como para casillar a la gente, excluirla, discriminarla entre comillas. Y bueno, pero ¿qué pasa cuando todo eso está en uno mismo? O sea, que la misma persona que vive en esa situación de discapacidad tiene esos propios pensamientos hacia sí mismo, un capacitismo internalizado,
Y uno pensaría que no, porque como que yo tengo esa discapacidad o tengo tal diagnóstico, entonces como que debería poder ser como más inclusivo, como empático y cosas así, entre comillas. Y yo no estoy diciendo que no puedan serlo, pero no siempre pasa porque a veces uno mismo que vive esa propia situación igual termina cayendo en esas cosas, o aunque uno no lo quiera creer o uno no lo piense de sí mismo como, yo no pienso de esa manera, lo más probable es que aunque tú de ti mismo nunca hayas pensado así, quizá en algún momento si lo pensaste y no por cosas que quizás te dijiste tú a ti mismo, sino por cosas que fuiste adoptando de lo que te dijeron los demás y como que eso lo empezaste a transformar en palabras tuyas, pues esas cosas que te decían los demás, tú mismo te las empezaste a decir a ti, pero no en forma de como, me lo dicen los demás, sino yo mismo empiezo a creer esto de mí, o sea, como creer eso de ti misma, como que esa expectativa, esa opinión, esa cosa que decían los demás, como que la hiciste parte de ti, como que tú mismo empezaste a creer todo eso, a construirte esa realidad que tú eras así como te decían los demás. Pero también pasa que uno al adoptar esas creencias o pensamientos lo empieza como a internalizar, como a asociarlo con las otras personas. Entonces yo veo otra persona que no sé, por ejemplo, autista y no se parece a mí y yo lo empiezo a ningunear como, que cómo puede ser que le cuesta eso, no, que tú tenías menos autismo, o no, tú tenías más autismo porque no sé, no te parecía a mí, o te parecía a tal persona y bla, bla, bla. Pero son cosas que quizás en algún momento a ti mismo también te las dijeron, pero como tienes esos pensamientos, esas cosas, como que empezaste a adoptarlas y empezaste a ver la realidad de otra manera, o quizás no en torno a los demás que viven una situación parecida a la tuya, sino en ti mismo, como en la forma que tú te valoras a ti mismo, empieza a cambiar. Y de hecho aquí yo había escrito algo de la otra vez que dice, muchas veces tienes pensamientos y actitudes dentro de ti que no son muy amigables contigo o en tu relación con los demás. Pensamientos intrusivos, pensamientos que quizás no son muy buenos, que te generan daño. Pero lo que no se dan cuenta muchas veces las personas es que esos comentarios o esas actitudes que en algún momento pudieran tener en torno a ti o a la forma en que reaccionaste en algún momento no siempre generó algo positivo o no fue algo pasajero como ya se sintió mal en algún momento la va a superar, sino que quizás esa misma situación eh, siguió girando en tu mente y fuiste creciendo y seguiste teniendo esos pensamientos, pues esa cosa que hicieron los demás la empezaste a adoptar en ti, empezaste a creer que lo que decían los demás en algún momento era cierto y eso también era parte de tu realidad. Y quizás esos pensamientos hicieron creer que tú valías menos, que no eras como merecer del mismo amor o respeto que tenían los demás porque eran distintos, entre comillas, y por no haberte logrado estar muchas veces las normas sociales, esas cosas, esos malos comentarios puede ser tanto en tu familia como en tu escuela o tal vez en tu trabajo, bueno, dependiendo de la edad, pero en cualquier entorno fue pasando y pasando a medida que fuiste creciendo y creciste teniendo esa mirada no muy buena de ti mismo, o sea, teniendo una mirada pésima de ti mismo. Pero aquí yo te digo que no importa lo que la gente piense de ti o lo que te hicieran sentir en algún momento. Quizá no todo lo que pasó fue bueno o no, pero eso no define quién eres. Al final, lo que define quién eres realmente, si eres raro o no, eso lo defines tú mismo, ¿ok? No importa si no te pareces a la mayoría de la gente, porque nadie se parece a la mayoría de la gente, al final la normalidad no existe, entonces si tú te sientes raro o no, eso al final va a depender de ti mismo, que como les dije, no es fácil por la misma cosa que te han hecho creer las personas, pues y por eso quizás muchas veces buscas como la aceptación de los demás, pero te das cuenta que eso no siempre va a pasar, o si pueden cambiar algunas cosas, pero no siempre va a pasar eso. Antes que eso pase, primero tienes que partir por aceptarte a ti mismo
pero como les dije es difícil poder aceptarse a uno mismo cuando el entorno muchas veces te hace creer que hay algo que no está bien dentro de ti, pero que no siempre tiene que ver como con los comportamientos o con las cosas que pudiste haber hecho en algún momento, sino con cosas que eran naturales en ti, pues con cosas que ya venías trayendo desde que eras un niño, por ejemplo. Y bueno, a medida de esto yo me fui dando cuenta que quizás no siempre soy raro, realmente no lo soy, sino que soy diferente y eso está bien porque al final todas las personas son diferentes y que no tiene que ser como los demás para poder ser aceptado y que quizás eso no significa que sea raro. Y bueno, yo había puesto algo como que no hay nadie como tú y ese es tu gran poder, pero no sé, esta frase como que me hacen reflexionar mucho, no sé si en algún momento te la pasa que se han sentido raros o no, y quizás a mucha gente le ha pasado independiente de si tienen el diagnóstico o no, pero por ejemplo si tú eres autista y en algún momento te pasó eso, como que igual me gustaría ver qué puedes comentar aquí, pues como que cosas te hicieran sentir así, o si todavía te sigues sintiendo de esa manera.